Ya. A ver, tengo hecho el back con Django y el front con Next. Básicamente el core es desde el punto de vista del usuario. Lo que va a hacer esta página en sí es recomendar recetas basadas en tres puntos importantes. El primer punto es, no, sí, bueno, ya le voy contando. Primero es basado en el índice de masa corporal, ¿Ya? que bueno, es el índice de masa corporal. Segundo, a través del índice de masa corporal saco cuáles son los macronutrientes que necesita esa persona. Ya. En ese caso, por ejemplo, saco las proteínas, los carbohidratos y grasas mínimas y máximas que se debe de comer para tener una dieta equilibrada según su peso y altura. Sí. Y la tercera es según los alimentos que tenga en casa de esta persona, puede seleccionarlos. Entonces aquí existen varias restricciones, porque por más que, por ejemplo, yo tenga un vaso de chocolate, otra que me olvidaba, es que también filtra, bueno, o sea, no filtra de filtrar yo mismo, sino que ahí el pack te filtra Chévere. según mis preferencias dietéticas. Por ejemplo, si yo soy vegano, soy vegetariano, si tengo diabetes, etcétera. Entonces, según lo que le explicaba, que por ejemplo, por más que yo tenga chocolate, si yo tengo puesto que tengo diabetes, nunca, o sea, no me va a recomendar algo que es para diabéticos. Claro. Igualmente, si es que, por ejemplo, mis calorías mínimas son de 400 calorías, si es que es algo menos de eso, me va a decir como que no, o sea, esto no es lo que debes de comer, etcétera. Entonces, filtra por esos cuatro puntos importantes y básicamente eso es. O sea, sentía yo que eran como que varias cosas. Sí, tienes varias cosas. Entonces, veámosle funcional, funcional y de ahí veamos el código. Ya, entonces lo primero que te muestra es primero la altura y peso que seleccionaste. Según esto, te da el índice de masa corporal y los macronutrientes que te recomienda. Y cuando yo me registré, yo puse cuáles son mis preferencias alimentarias. En este caso, yo coloqué que este perfil que sea sin azúcar. Entonces, ya bueno, aquí le puse un botoncito verde que dice ya creciste y comiste la sopa, porque póngase que sea para un niño. Entonces los niños crecen, ¿no? Entonces aquí se puede cambiar si creció o si aumentó el peso. Ahí ya lo vamos a ver después. Entonces, digamos, yo pongo a seleccionar ingredientes y estos son los ingredientes que tengo hasta ahorita. Por ejemplo, digo que tengo arroz, chocolate, tomate. Entonces pongo recetas recomendadas y aquí están las recetas que me recomienda. Por ejemplo, la primera dice pasta Alfredo, que tiene tomate, queso y jamón. En este caso, como era sin azúcar, puedo comer todo eso. Pero, por ejemplo, esta que dice brownie de chocolate, no puedo. Entonces, aquí dice, debido a tus preferencias alimentarias, no te recomendamos esta receta. Y dice, ¿por qué no te recomendamos esta receta? Y le sale, el ingrediente chocolate pertenece a la categoría azucarados, que no es compatible con tus preferencias alimenticias. Y de igual manera puede ver el detalle de la receta. O sea, ahí, si la quiere preparar. Ese sería el primero. Esto de aquí recomienda en base a los ingredientes que tengo, que son los de arriba, y en base a las preferencias dietéticas, si soy vegano, vegetariano, etcétera. Y este de aquí, que es ver recetas para mi estilo de vida, en cambio, sugiere recetas en base a mis macronutrientes. Aquí muestra cuáles son los macronutrientes mínimos y máximos que yo necesito. Entonces, bueno, aquí hay full que... Recetas que Uy, no. ajá. Capaz ahí sería bueno, pero o sea, o sea, no ahorita, pero una mejor es que piensas de hacer este lado de PC, como que sea un filtro para. No, sí, es que de hecho, o sea, tengo en el backend un filtro que me filtraba también en base, por ejemplo, si era desayuno, almuerzo, merienda. No le puse porque ya me dio pereza, Sí, pero... o sea, como te digo, a mí lo que me interesa más es la combinación y la lógica, entonces como digo, Ajá. no, ya había uno en verde que ya. Sí, esto es en verde que dice esta receta es apta para tus necesidades nutricionales. Entonces le podemos comparar, por ejemplo, dice que son 2.364, entonces tendría que estar entre el rango, entre el primero y el segundo, que sería entre 1.600 y 2.600. Como tiene 2.300 y las demás también, entonces ya pues, dice que sí puede. Y en este caso, en los que tiene rojo, le dice por qué.
¿por qué no lo recomienda? Por ejemplo, esta receta tiene apenas 360 kilocalorías y mi cuerpo necesita 1659, entonces no le va a recomendar. Y ya. Muy bien. Solamente nomás me voy a mandar el screenshot del episodio del ahí nos me van a conectar con eso. Pues sí, y no puedo responder bien, dice, no, o sea, no, voy a preguntar. No, que nuevo. Ya, perfecto, ahora sí veamos el código. Ya. Ay, ya. ¿No quieres ver a futuros candidatos? Se sufre primero. Ya, a ver, todo empieza en el modelo del usuario, porque en el modelo del usuario establezco primero el IMC, que es calculado, más aquí abajo. Uy, qué susto. Los macronutrientes y las preferencias alimentarias. Todo esto es calculado. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, esto es facilito porque solo son fórmulas. El IMC se calcula, el peso por la altura, de peso dividido por la altura al cuadrado, calcular macronutrientes es igual, son fórmulas. Ya, esto de aquí, los mínimos y los máximos, igual es una función que lo que me salió arriba de los macronutrientes, se lo multiplica. Bueno, está establecido aquí que se hace en función del 70% de las necesidades. Es decir, que los mínimos están seteados, bueno, no seteados, pero que sea lo mínimo que se puede consumir el 30% de las calorías totales que yo debo. Y los máximos igualmente es el 120%, o sea, del 100% de las calorías, el 120 es lo máximo que yo puedo comer. El recalcular nutrientes, bueno, básicamente solo es una función para que se quede, para cuando yo cambie por ejemplo, datos como la altura y el peso, se me recalcule solito y se me vuelva a calcular todo. Entonces, todos estos métodos de aquí, yo los uso en esta view de aquí, de las recetas. Aquí está. Y a ver, esta clase de aquí sería como un endpoint y que tiene, bueno, básicamente esta función. Entonces, aquí empieza. Primero, en ingredientes IDs, guardo todos los ingredientes todos los IDs de los ingredientes. Entonces, si es que no encuentra el ingredientes IDs, o sea, si no hay ingredientes, le dice que debe seleccionar un ingrediente. Y en este caso de obtener los ingredientes seleccionados, me filtra. Ese filter que está ahí es como si fuera un where en una tabla y entonces me filtra entre todos los ingredientes IDs y me los trae. Entonces, si es que no encuentra igual ingredientes, me dice que no se encontraron ingredientes válidos, es decir, que no tengo ningún ingrediente. Aquí donde dice filtrar recetas que contienen ingredientes de la despensa, básicamente eso es lo que hace. Esta receta, ingredientes sin, es una tabla intermedia que se crea cuando yo hice la relación de muchos a muchos entre las recetas y los ingredientes. Entonces me buscan estos ingredientes y este distinct ayuda para que, por ejemplo, no se repitan las recetas que tienen los mismos ingredientes. Entonces, bueno, eso. Aquí identifica categorías no aptas según las preferencias alimentarias del usuario. Entonces, lo primero es que me trae las preferencias alimentarias de cada usuario y me las setea en algo vacío, que todavía no hay nada. Entonces, aquí recorre todas las preferencias y la guarda en preferencia y va como que actualizando cada preferencia del usuario para así poder recomendarle. Y luego básicamente esto es cómo se construye la respuesta de la información. Primero se hace una lista vacía, igual se recorre todas las recetas y me las va agregando una por una de los ingredientes. Aquí separa los ingredientes disponibles de los faltantes, de los disponibles, bueno, aquí más importantes de los faltantes, ya que es lo mismo que lo de disponibles, pero los faltantes son los que no hay en los disponibles. Entonces solo aquí importa el not y ya.
Aquí las razones del no apta, simplemente si es que el ingrediente que está en la categoría se encuentra en una categoría que tengo de no aptas, se coloca en o sea, se coloca en este como string con esta cadena Ujú. y se va añadiendo lo que yo puse, o sea, según el ingrediente, etc. Y aquí simplemente se van agregando las recetas a las recomendaciones y ya. Eso por esa parte, eso es de la recomendación de las recetas basadas en lo que tengo y en las preferencias alimentarias. Y esta recomendación nutricional view es la otra vista o el otro servicio que me sirve para recomendar las recetas basadas en el IMC y los macronutrientes del usuario. Entonces, aquí lo primerito que debe de haber es que el usuario en su perfil debe de tener altura y peso. Si no tiene, no hay cómo. Entonces, aquí valida eso y si no tiene, faltan datos de altura o peso para recalcular recomendaciones. Entonces, aquí los mínimos y los máximos son funciones que se llaman del modelo que le mostré antes, que sería este de aquí, get mínimos y get máximos. Ujú. Entonces, bueno, según se llama los get mínimos y get máximos, entonces ahí me da qué es lo que necesito mínimo y qué es lo que necesito máximo. Entonces, aquí filtra las recetas relevantes según los valores nutricionales. Filtra ya que en esta receta ingredientes es la relación muchos a muchos que yo tengo para la relación entre los ingredientes y las recetas. Aquí en las recomendaciones, en primer lugar está vacío, ya que al inicio no tengo ninguno. Y aquí utilizamos un for para recorrer todas las recetas. Y aquí ya se va comparando, por ejemplo, si las calorías que yo tengo en la receta son menores a los mínimos que yo tengo en mi perfil, le va a dar calorías insuficientes. Si es las calorías de la receta es mayor, le va a dar que obviamente que me paso de de las calorías que necesito. Y así con todos los macronutrientes. Y ya, eso sería. Muy bien. Mm, hagamos lo que venía pidiendo ahorita. ¿Podemos hacer algún cambio o sea, quiero hacer Ah, algún sí, sí. cambio? Hicimos hace un Pero le rato. cambio desde el administrador de aquí. Desde el administrador. O sea, ya te pongo el reto. Ahorita solo quiero ver, validar que esté funcionando bien. Bueno, hice una media trampita porque Desde el administrador de Django. es el administrador de Django. Ahora, el problema del administrador de Django que te puedo penalizar es si es que no tienes como validaciones en backend, que les había advertido. O sea, ¿en qué se Tipo refiere? como que si es que hay algún dato importante de tu sistema en el admin, les había pedido como validar al rato de grabar en backend. Por darte un ejemplo, tenemos que meter el número validar que el número de cédula sea verdadero al chef, solo por inventar. Y no tienes el algoritmo de validación del número de cédula en el backend Pero es para que ingresar un dato. no, 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 o sea, digo, no ahorita es necesario, o sea, eso, pero sí voy a ponerme a analizar a detalle tu sistema para que cumplas con lo que pedí. Porque en sí. el trabajo del admin había pedido que tenía que haber, había dos cosas, era que no sea como un CRUD extendido, o sea, que solo metes y datos y te muestra datos, sino que eventualmente si es que listo poner como un dropdown de los platos y todo eso, Bueno, no sí. tengan que poner el ID, o sea, no tienes que Ujú. meter el ID normalmente. Si es que en algún caso no podemos como borrar algún dato, solo puedes darle. Y esto que es el más importante, que era el que te decía que hay ciertas cosas que se necesita que cuando tú guardes se validen backend, como puede ser número de cédula, puede ser un número de teléfono, hay N. Entonces, según cada lógica, cada negocio, chequear que tengas al menos una de estas variaciones cuando tú grabes algún dato. Eso era parte de la que O ya sea, les sí, puse sí. Ya. antes, pero ahorita me la cobro. Pero eso tranqui, ahorita después de la defensa me cobro eso. O sea, no, No, sí, solo o sea, sí hay muchísimas validaciones, pero en el sentido de datos críticos, no tengo datos críticos, solo es de recetas e ingredientes. me voy a poner a pensar O sea, para ver qué cumples. sí O quito bueno, un ahí te voy a ingrediente, decir, pero no. no te preocupes, ahorita no te preocupes, centrémonos en sacar el core. Entonces, acá, metamos algún dato y veamos que cambie lo que vimos hace un rato de la persona que Ya. era, me estaba diciendo que, no sé, podemos cambiar que el brownie tenga azúcar solo por ahorita, por identificar y ver que Ya, salga. le puedo cambiar, por ejemplo, que la persona ya no tenga de preferencia sin azúcar, sino ahora sea eh, vegano. Ya, y También. que le salga el brownie. Ujú. Ya, es chévere.
Entonces, ¿cuál usuario estoy usando? Este. Ya. Entonces aquí escojo vegano. Sí. Ya. Sí. Entonces ahora la persona es vegana. Entonces, ya. Entonces ahora sale que es vegano. Ujú. Entonces selecciono los ingredientes, por ejemplo, arroz, chocolate y jamón. O sea, quiere que seleccione exactamente los mismos de su propio, pero Pero es que ya me olvidé cuál es seleccioné. Pero pues bueno, esa por ejemplo, ahora el brownie sale. sí, por eso. Porque, Pues ahora- de chocolate. ah, entonces, por ejemplo, ahora soy vegano, entonces el jamón no comen los veganos. Entonces aquí va a salir el ingrediente queso, porque también los veganos no comen queso, pertenece a la categoría lácteos, no es compatible y así. Mejor no encuentro los veranos, pero bueno, está bien. Pasemos a ver, tienes como un diagrama de base de datos de tu base de datos, tienes las tablas. O sea, debería de tener, pero El cuarto trabajo era el diagrama, los diagramas de base de datos. Te podría pedirles que saquen el cuarto trabajo. El cuarto trabajo, ¿cuál consideran el análisis? Y, ¿sabe cómo se o sea, sí genera estoy el pidiendo. diagrama en Postgres? ¿Cómo está la lista de las bases, de las tablas que tienes? Que tienes tables, dice. Sí. Entonces, lo que Bueno, puedo hay muchos hacer, que no tienen sentido porque son de la autenticación. Sí. son del Django. Ah, Entonces, acá. Pero veo que tienes recetas, tipos de recetas. eh, hay muchos que son relaciones. ya. Chun, chun, chun. Pues, una pregunta. Entonces, cada usuario es el como que busca estas recetas, ¿no es cierto? Sí, sale, pues, sí. Ya. A ver, ¿qué se me ocurre? Sí. Sería interesante. A ver, te cuento una primera idea y cuéntame qué tan complicado lo es para Para que le sacar, diga pero usted eso de la lista de iniciales. es una funcionalidad que no tienes, pero esto que no tienes tampoco mucho más que la base que me estás presentando. Entonces, se me ocurre que, o sea, ahorita que busques las recetas, como que tú digas, voy a usar esto, o sea, como que guardo, o sea, como, o guardo en mis favoritos, como quieres ver. O sea, el punto de lo que quiero es que haya una acción de que guardes las recetas, o sea, como que voy a utilizar esta, y guardas. Y lo que quiero hacer es un reporte, porque esto es por cada usuario que busca sus recetas y guarda sus recetas, ¿no es cierto? O sea, O bueno, sea, mi nueva idea es esta. Entonces voy guardando las recetas, cada usuario va guardando las recetas que está buscando, que va a aplicarlas, lo que le interesa. Y lo que quiero es un reporte en rango de tiempo, entonces también hay que registrar el tiempo, cuando, o sea, la fecha en que guardamos la receta, o sea, como ya. esto me interesa. Eh, quiero registrar como en un rango de tiempo, ponemos fecha inicio, fecha fin, las recetas más utilizadas de todos los usuarios. ¿Ya? O sea, las que más, o las que más se repitan, ¿ya? Como que esta es la que más se está utilizando, como para decir, estas son las más populares. O sea, o sea, lo que yo le, o Me bueno, contrapropones. o ¿Cuál? sea, algo, una propuesta podría ser en vez de las recetas, con los ingredientes. O sea, en base, por ejemplo, eh, o bueno, no sé cómo le ve, pero tipo, ¿qué ingrediente está más en una receta? Entonces sería que nosotros Mm, tenemos ingredientes. No, me interesa el tiempo. ¿Te acuerdas del el tercer trabajo? Era el de en rango de fechas. Ya, El ahora, tercer trabajo de hicimos entonces, era, ¿cómo era? ponle como, hagamos el ejercicio como que buscamos alguna
Ya, no. Entonces, o sea, pero en cambio yo digo como que tienes esto, Ya, ¿cuál es la que te, obviamente quiero añadir un botón para las que yo sí puedo utilizar, ya, esta. esto, ¿sabes? Entonces No me yo sale un tengo, botón acá. o bueno, o en ver detalles tienes el botón como, como que le guardas, como Ya, que dices, guardo esto. Entonces al ya, rato de guardar quiero tener que guardes con la fecha. ya. ¿Para qué? Para que luego con cada usuario, En un rango de fecha me salga cuáles fueron las que más no, utilizaron. o sea, de todos los usuarios, cuáles son las recetas que más se están como repitiendo en un rol de fechas. Obviamente va a tocar quemar en la base de distintas fechas y todo, Ya, pero esa funcionalidad, ¿qué tan complicado le ves? no sé, hay que intentarlo. ¿Verdad? Primero. Es una definición. Dejas de grabar y si es que no hay resultado de avance, pues para este video para subirlo en una vez. Ya.